amigos, un gusto saludarles. Soy Aura Herrera y los invito a conectarse a Encuentro Migratorio para contestar esas inquietudes que ustedes tienen sobre el tema de inmigración. Estamos en un horario que no es el habitual, pero la próxima semana sí estaremos el lunes a la 1 de la tarde. Y para esto ya estoy acompañada vía Skype por el abogado Douglas T. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar con usted. Igualmente, todo bien, gracias a Dios. Buenas tardes, ¿y cómo está usted? Muy bien, gracias. Aquí lista para comenzar el programa de Encuentro Migratorio. Y antes de comenzar a contestar las preguntas, queremos invitar a nuestra audiencia que se escuche, que se conecte a este live del Facebook en nuestra red social para que puedan colocar su pregunta si tienen alguna interrogante sobre el tema de inmigración. Pero antes de comenzar a contestar las preguntas, quiero que hablemos un poquito sobre 3 temas importantes que hicieron noticia la semana pasada, como es el primero, que ICE lanza un programa contra el tráfico humano. Queremos saber en qué consiste eso. El otro tema, que es el que el USCIS actualiza la guía sobre los niños nacidos fuera de Estados Unidos, y por último la extensión del TPS para la inscripción de los venezolanos. Adelante, abogado. Bueno, como siempre, como hablamos, la ley de inmigración siempre está cambiando, y esos son 3 cambios que son bien importantes para la gente. Primer tema de la cuestión de la guía de presencia continuada. Para la gente que no sabe mucho, eso está relacionado con gente que son víctimas de tráfico humano, y pues hay un programa que se llama la Visa T, y la Visa T es para personas que son víctimas de tráfico humano, que sería, por ejemplo, por cuestiones de labor o por tráfico de personas para cosas sexuales, depende del tipo de caso, pero básicamente si alguien es víctima de tráfico humano puede aplicar para una Visa T. El problema es que a veces cuando alguien es víctima de tráfico humano no tiene, recursos, no tiene, muchas conexiones aquí en el país. Es difícil para vivir aquí. Entonces, lo bueno es que la ley permite que la gente que, está investigando el crimen, que sería la policía o el fiscal o algo así, puede pedir un estatus legal que se llama presencia continuada aquí, para que ya la gente pueden aplicar para quedar aquí, y pues eso es algo que la guía va a facilitar el proceso. Y lo bueno de la presencia continuada es que puede renovarlo cada 2 años durante el tiempo que está esperando la Visa T. Entonces eso es una herramienta bien importante para gente de la policía, del fiscal, para la investigación y prosecución de tráfico humano. Entonces, pues, primer tema importante. El segundo tema sería lo de que USCIS también, la inmigración, ha hecho otro cambio y ha actualizado una guía para los niños que nacieron fuera de los Estados Unidos. Con los cambios recientemente ya aquí dentro de los Estados Unidos y afuera, hay más gente, más niños que están naciendo a través de, y tienen que escribir bien las palabras para asegurar que yo lo digo de forma correcta, a través de tecnología de reproducción asistida. Y los niños que nacieron que, por ejemplo, sus papás por cualquier razón no pueden tener un niño y quieren un niño, y contratan a una otra persona para ser mamá del niño. Entonces el niño, por ejemplo, no es hijo biológico de la mamá, pero ya cuenta como hijo legítimo, hijo legal de la mamá. Entonces, en esta situación, la inmigración ha actualizado la guía para facilitar el proceso para que el niño reciba la ciudadanía y después se aplica para su acta de ciudadanía y su pasaporte de los Estados Unidos. Sí. Abogado, en ese caso es para las mamás, cuando las mamás que están fuera de Estados Unidos, o sea que el niño nace fuera del país. Correcto, porque claro, si nació dentro de los Estados Unidos, entonces automáticamente recibe la ciudadanía. Claro. Y no hay ninguna cuestión, pero es cuando el niño ya nace fuera de los Estados Unidos. Ok, y el tercer tema sobre el asunto de la extensión para el TPS de los venezolanos. Sí, y eso es algo bien importante también, y es algo bueno porque ya, para la gente de Venezuela que cumplen con los requisitos para aplicar para el TPS, deben de haber estado aquí en los Estados Unidos
desde el 8 de marzo de 2021. Deben de, no pueden tener un récord criminal que afecta a su caso, pueden tener un cargo o un crimen menor o un misdemeanor, pero no puede tener, por ejemplo, una felonía agravada o algo así. Esta gente ya que son de Venezuela y tienen nacionalidad de Venezuela puede calificar para el TPS, el estatus temporal protegido, que permite que aplique para un estatus temporal, y también un permiso de trabajo que puede renovar cada 10 meses, que sería, bueno, parecido a lo que, o pues sería el mismo estatus que ha tenido gente de El Salvador para casi 20, o para más de 20 años, yo creo, para gente de Honduras que han tenido para 20 años, Nicaragua, otros países, Haití también recientemente. Entonces, la migración cambió la fecha para la fecha de límite para aplicar para el TPS. La fecha de límite fue yo creo que fue el 5 de septiembre, tengo que chequear para estar seguro, de 2021, pero la inmigración ha extendido esta fecha hasta el 9 de septiembre de 2022. Entonces, si por cualquier razón alguien es de Venezuela y quiere aplicar para el TPS y cumple con los requisitos, pero no ha tenido el tiempo ni tampoco dinero o algo así, entonces lo bueno es que ya hay una extensión hasta el 9 de septiembre de 2022. No han cambiado los requisitos del programa, todavía tienen que haber entrado al país antes del 9 de marzo de 2021. Yo creo que eso es la fecha correcta, tengo que estar 100% seguro, pero no ha cambiado esta fecha, que es importante, de los otros requisitos en términos del récord de una persona, pero eso sería una buena cosa para la gente que no ha tenido el tiempo para aplicar ya. Ahora tiene hasta el 9 de septiembre de 2022, pero claro, aconsejamos a clientes mejor aplicar lo más pronto posible, porque si espera para aplicar, también estaré esperando ya el permiso de trabajo también. Algo bien importante. Gracias, abogado. Sin duda, unos cambios muy importantes para nuestra comunidad inmigrante. Vamos a comenzar a contestar preguntas que hemos recibido de nuestra audiencia. Marina pregunta: tengo más de 3 años de casada con un gringo. Mi proceso ya lleva más de 3 años. Estoy en espera de recibir la residencia. La pregunta es, ¿puedo aplicar a la ciudadanía sin que me haya llegado la Green Card? Bueno, gracias Marina por su pregunta. Eso es una buena pregunta, y nosotros, estamos trabajando en un caso parecido hoy día, y pues desafortunadamente bajo la ley tienen que esperar 3 años después de recibir la Green Card o después de recibir la residencia para aplicar para la ciudadanía. Y eso es algo, de la verdad no es justo para la gente que, por ejemplo, ya han estado en proceso para 4 o 5 años, algo así, porque, primero tardó 1 año la I-130, segundo tardó otro año para perdón, tercero tardó otro año y medio, posiblemente 2 años para recibir una entrevista, por ejemplo, en Ciudad Juárez o en otro país. Entonces, eso no es justo, que tienen que esperar otros 3 años después de recibir la residencia para aplicar para la ciudadanía, pero es lo que dice la ley. Entonces, desafortunadamente, Marina, usted va a tener que esperar, me imagino, hasta, a lo mínimo 2024, 3 años desde el día que recibe la ciudadanía. La única cosa, solo para dejarles saber, es que si a veces puede aplicar 90 días antes de cumplir los 3 años. Entonces, vale la pena en su caso, María, de hablar con una buena abogada de inmigración sobre su caso cuando está el tiempo de aplicar para la ciudadanía. Gracias por su pregunta y buena suerte con su caso. O sea, abogado, allí cuenta es la fecha en que le sale que fue aprobada su residencia. Desde allí es que tiene que contar los 3 años, unos meses Correcto. antes, ¿no? Okay. Correcto. Gracias, abogado. Vamos a contestar una pregunta en vivo de Caterine Abigail. Dice lo siguiente: abogado, mi hija va a cumplir 21 años en abril del año que viene, o sea, el próximo año. ¿Podrá ella pedir mi residencia sin que yo tenga que salir del país? Yo entré ilegal y mi esposo está en tratamiento contra el cáncer y yo soy la que estoy trabajando para pagar los biles. Tristemente apliqué para la visa U, pero me la negaron porque la abogada Ruth Jaimes no hizo las cosas bien y cuando se cerró mi caso no me avisó ni me quiso entregar mi expediente completo. Gracias, Catarina, por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y recomiendo en su caso que usted hable con un buen abogado, una buena abogada de inmigración, solo para ver si puede
arreglar lo de la visa U. No sé exactamente por qué fue negado, pero a veces hay una segunda mordida a la manzana para intentar una apelación o aplicar para la visa U segunda vez. Depende del caso. Entonces, siempre yo digo a clientes, un cliente nuestro, que vale la pena de buscar una segunda opinión si es necesario. Y eso es lo que recomiendo en su caso. Para explicar un poco sobre el proceso para la residencia, es que en general, cuando alguien quiere aplicar para la residencia, solo es elegible para aplicar para la residencia aquí dentro del país si cumple con uno de tres requisitos. Uno sería que, entró de forma legal con un permiso de viaje, como la gente del TPS han hecho, o si entró con visa turista o algo así. Segundo, ella entró ilegal en este caso, perdón, abogado. Correcto, ella entró ilegal, dice. Sí. Y segundo sería si, por ejemplo, alguien aplica para el parole. Y no sé si usted tiene un hijo que ha servido en las Fuerzas Armadas, pero posiblemente pueda aplicar para un parole, que se llama un parole in place, para recibir una entrada legal. Y la tercera opción sería la 245I. Si alguien había hecho una petición para usted antes del 30 de abril de 2001, posiblemente califica para la 245I. No sé si usted, Catarina, cae bajo una de esas tres categorías, pero desfortunadamente si no cae bajo una de esas tres categorías, posiblemente la única opción para usted sería salir del país para arreglar la residencia. El problema con salir del país, y no sé cuáles son las relaciones familiares que usted tiene, pero desfortunadamente no hay un perdón de hijo o hija a madre. Entonces, es algo que, aun cuando su hijo cumple los 21 años en abril del próximo año, usted debe tener una persona que puede pedir un perdón para usted. Y en este caso puede ser su esposo, no sé si él tiene la ciudadanía o la residencia, o tiene que ser uno de sus papás, que son residentes o ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, es algo que no estoy seguro si o no usted puede aplicar para la residencia, Catarina, pero recomiendo que usted hable con un buen abogado o una buena abogada de inmigración sobre su caso para ver si hay algo que se puede hacer con la visa U o para ver si hay algo que se puede hacer a través de su hijo que va a cumplir los 21 años en abril de 2022. Gracias, Catarina, por su pregunta y buena suerte con su caso. Y si usted desea, puede llamar al abogado al 704-940-9128. ¿Todavía tienen la primera cita gratis, abogado? Claro que sí. Así es, mire, la primera cita es totalmente gratis. Seguimos contestando preguntas en vivo. Díaz Reina pregunta: si una persona tiene una orden de deportación que entró en el 2004 y como están algunas leyes, ¿esa persona puede pedir un perdón o cómo ella puede hacer para apelar y conseguir un perdón? Bueno, gracias por esta pregunta. Eso es una buena pregunta y depende del caso. Es algo que normalmente para aplicar para un perdón, alguien debe tener una relación familiar, que por ejemplo, y como habíamos hablado en el caso de Catarina, alguien debe tener, por ejemplo, un esposo o esposa que es residente o ciudadano de los Estados Unidos, o hijos, o pues lo siento, padres que son residentes o ciudadanos de los Estados Unidos. Y otra posibilidad, no sé si usted recibió una orden de deportación cuando entró al país en 2004, pero es algo que la ley ha estado cambiando mucho, referente a la Corte de Inmigración, mociones de reabrir los casos, también de cuándo puede solicitar una moción para reabrir el caso, un perdón o algo así. Entonces, en su caso, recomiendo que usted hable con un buen abogado, una buena abogada de inmigración, para ver si hay algo que se puede hacer para arreglar para usted. Gracias por su pregunta y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Aún tenemos tiempo y usted puede conectarse y escribir su pregunta en el post de Facebook para podérsela contestar. Seguimos contestando preguntas. Carmen Andrade pregunta lo siguiente: arreglé papeles por medio de una visa U en la que estaba incluida mi hija, quien actualmente se fue a vivir a México. En el 2019 mandaron a hacer las huellas, pero ella está en México y no sé dónde puede ir ella. ¿Me podrían ayudar, por favor? ¿O perdió ya esa oportunidad por haberse ido a vivir a México?
Bueno, gracias Carmen por esta pregunta. Eso es una buena pregunta. Pues un requisito para la gente que está aplicando para la visa U normalmente sería que tenga una cita para las huellas. En esta situación, ella, claro, está en México y lo que recomiendo que usted haga primero sería que busque la embajada más cerca de su hija. No sé si sería Ciudad Juárez, no sé si sería Guadalajara, la Ciudad de México, no sé. Pero lo bueno es que normalmente las embajadas tienen un email dedicado, un correo electrónico dedicado 100% a procesar las huellas para las personas que están en otro país. Entonces, bueno, hemos hecho esto muchas veces para clientes de México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador también. Entonces, primero, no sé si usted, Carmen, tiene abogado, pero recomiendo que usted hable si tiene abogado o abogada, recomiendo que usted hable con ellos, él o ella sobre su caso. Pero segundo, recomiendo que su hija intente a ir a la cita, porque nunca se sabe con la migración. Nosotros hemos visto casos en que la migración ha dicho, bueno, usted tiene 87 días para responder, que es la temporada normal, que sería, bueno, solo como un poco menos de 3 meses. Bueno, la migración, aunque ha dicho que solo tiene 87 días para responder, la inmigración todavía ha aprobado la aplicación, aún si hizo algo tarde. Y eso no pasa en muchos casos porque la inmigración normalmente es bien estricto, pero hemos visto esto en varios casos en que la gente ya tiene que hacer una cita para las huellas. Entonces, abogado, perdón que le interrumpa, pero esto ya tiene casi 2 años. Fue en el 2019, dice que le mandaron para hacer las huellas, pero ella se había ido ya a México. ¿Cómo puede hacer allí esa persona en ese caso? Sí. 2 años puede esperar inmigración, ¿le va a estar esperando? Normalmente no, pero lo que yo digo con la visa U es que a veces tarda como 4 o 5 años para que la inmigración revise la aplicación. Entonces hay posibilidad de que la inmigración hizo su cita y que nunca negaron la visa U para ella. Entonces, bueno, mejor tarde que nunca. La inmigración, sí, he visto casos en que, por ejemplo, la inmigración dice que debe hacer su cita después de 30 días y esperó 31 días para hacer las huellas. Y la inmigración negó la solicitud porque, dice que había abandonado su aplicación porque nunca fue a la cita para las huellas. Pero hemos visto otros casos en que alguien no podría asistir a su cita y, por ejemplo, que la inmigración envió otra carta. Pero es algo que vale la pena intentar porque si no, la única posibilidad sería dejar el caso. Recomendamos que intenta. Gracias, Carmen, por su pregunta y buena suerte con este caso para su hija. Gracias, abogado. Diego Ríos pregunta: soy residente de los Estados Unidos y por motivos ajenos a mi voluntad me tuve que quedar en Argentina desde finales de 2019 que le diagnosticaron cáncer a mi madre y es mi deseo actual regresar a Estados Unidos. Mi Green Card vence en marzo 29 del 2022, pero mi ID ya venció en julio 21 del año pasado. Dígame, por favor, ¿qué pasos debo seguir para poder regresar? ¿Puedo ingresar sin problemas a Estados Unidos? Bueno, gracias, Diego, por esta pregunta. Hemos hablado mucho con clientes sobre esta pregunta y me imagino con el COVID, en los próximos meses, estaremos hablando más y más y más con la gente sobre esta pregunta. Claro. Eso es la cosa tan difícil del caso, es que posiblemente usted va a tener problemas, posiblemente no va a tener ningún problema con regresar a los Estados Unidos. A veces depende del oficial, el día y pues qué comió para el desayuno. En su situación, cuando alguien es residente y ha pasado más de un año fuera del país, lo que puede pasar es que la inmigración puede decir que piensa que había abandonado su residencia. Y la inmigración puede decir, pensamos que usted abandonó su residencia y vamos a poner usted en corte de inmigración para que usted pueda demostrar al juez si o no usted había abandonado su residencia. Y si esto pasa, la inmigración puede tomar en cuenta. Por ejemplo, ya si todavía tenía cuenta del banco aquí, propiedad, familiares, la inmigración puede tomar muchas cosas en cuenta. Pero es algo que en su situación, Diego, recomiendo que usted intente regresar lo más pronto posible. Y en cuanto usted regresa, que usted dice a la inmigración, mira, sí, dice la verdad en todo. Yo estaba fuera del país para 1 año y medio. Yo tenía planeado para mi país, o pues para Argentina,
solo para que, bueno, yo tenía planeado viajar para Argentina solo para como 2 meses, 3 meses, algo así. Yo salí al fin de 2019, pero claro, COVID ya pasó en febrero y marzo de 2020 y cambió el mundo. Y mira, aquí también son records médicos de mi mamá, mostrando que ella ya tiene esta condición médica y tuve que quedar allá y ayudarla. Nunca tenía planeado quedar allá tanto tiempo. Y posiblemente con este argumento puede tener éxito y la migración va a decir, bueno, lo siento mucho por lo que pasó con su mamá, espero que mejore pronto, aquí pasa, y pues con eso ya no tiene ningún problema. O posiblemente va a ser más difícil en que la migración quiera hacer una declaración jurada de usted explicando cuándo salió, cuántas veces salió, bueno, todo esto. Entonces, lo siento, Diego, que no tengo una respuesta segura o fija de cuáles serían los próximos pasos para su caso, pero recomiendo que usted hable con un buen abogado, una buena abogada de inmigración sobre su caso, para asegurar que está listo ya para su viaje de regreso a los Estados Unidos. Gracias, abogado. Seguimos contestando preguntas de nuestra audiencia. Enrique dice lo siguiente: abogado, ¿le dan asilo político a una persona que es de la comunidad LGTB por persecución en su país, Bolivia? Bueno, gracias, Enrique, por esa pregunta. Eso es una buena pregunta. Y la respuesta breve sería que no estoy seguro, pero es algo que vale la pena de investigar. Bajo la ley de asilo, alguien puede aplicar para el asilo si tiene miedo para regresar para su país, porque piensa que va a sufrir persecución a causa de su raza, su religión, su opinión política, su nacionalidad o su membresía en un grupo social particular. La ley no está muy clara en esto, pero hay casos en que la gente han calificado para el asilo porque dicen que son miembros de la comunidad LGBT y dice que, bueno, van a sufrir persecución, algún daño si tienen que regresar para su país. Y es algo que hemos visto casos en que abogados han tenido éxito, hemos visto otros casos que han sido negados, porque los jueces dicen que no puede cumplir con los requisitos para el asilo. Pero es algo que, si usted o un familiar está pensando en aplicar para el asilo de Bolivia, seguro recomiendo que usted hable con un buen abogado, una buena abogada de inmigración sobre su caso, para asegurar que recibe una buena opinión de si o no aplicar para el asilo. Gracias, abogado. Seguimos contestando preguntas. Antonieta dice lo siguiente: ¿cómo puedo anular una petición de hermanos o F4 del 2018? Bueno, ¿Se pueden anular las peticiones? ¿Se pueden anular las peticiones? Sí, si alguien quiere, puede como revocar o cancelar la petición. Y es algo que, aun si la petición está pendiente, entonces sí se puede. O bueno, si la petición no está pendiente, está aprobada, sí se puede revocar la petición. Pero, Antonieta, en esta situación, siempre antes de revocar la petición o anular la petición, y no sé cómo está la relación familiar, no sé si ha tenido problemas con un hermano o sus papás o algo así. Pero siempre yo digo a clientes que, mira, esperamos un día y hablamos un poco más tranquilo, esperamos una semana, un mes, algo así, hablamos un poco más tranquilo, solo porque si usted toma la decisión de anular la petición, la migración va a negar la petición casi seguro y no va a ser una forma para reabrir la petición ya rápidamente. Entonces posiblemente va a perder los 3 años que ha estado esperando, va a tener que meter una petición de nuevo para su hermano o su hermana, si todo está cancelado, entonces, o si todo está anulado. Pero es algo que en esta situación, Antonieta, yo recomiendo que primero que espere una semana o 2 semanas para tomar la decisión de si uno va a cancelar la petición. Y si toma la decisión de cancelar la petición, si se puede, tiene que llamar a la inmigración, pero es algo que cuídese antes de hacerlo. Y la otra cosa es que una persona no puede emigrar al país si el peticionario no había firmado los formularios finales para aplicar para la visa de inmigrante, como lo que se llama el Affidavit of Support o algo así. Entonces, aun si la petición I-130 todavía está pendiente, todavía no está aprobada, usted, no es posible seguir con el proceso para la residencia si usted no firma en los formularios. Entonces,
Bueno, Antonieta, gracias por su pregunta y buena suerte con el caso de su hermano. Gracias, abogado. Seguimos contestando preguntas. Fulgencio dice lo siguiente. Abogado, ¿qué se puede hacer si la policía o inmigración me hizo firmar documentos con engaños y me deportaron? Y ya ha pasado 6 años de eso. ¿Puedo apelar algo? Bueno, gracias Fulgencio por su pregunta. Eso igual es una buena pregunta y con frecuencia nosotros hablamos con clientes en la misma situación que nos dice, bueno, abogado, yo fui deportado hace 6 años, 10 años, 16 años, 20 años, algo así. Esto no es justo, hay algo que se puede hacer para ayudarme. Y nosotros siempre decimos a clientes que tenemos que buscar todos los records de la Corte de Inmigración, de la inmigración, bajo sus huellas, todo esto. Y después de conseguir todos esos records, vamos a poder decirle si uno califica ya para algo. Pero en esta situación, Fulgencio, sin saber más detalles de su caso, otra vez recomiendo que usted hable con un buen abogado, una buena abogada de inmigración sobre su caso, para que usted pueda hacer una consulta y hacer esas preguntas. Bueno, gracias Fulgencio por sus preguntas y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Lorena García dice lo siguiente. Yo soy viuda desde octubre de 2015. ¿Podría aún calificar para una residencia ya que mi esposo falleció? Él era residente y metió mi petición en mayo del 2015. De allí enfermó hasta que falleció. ¿Me puede orientar, por favor? Bueno, gracias Lorena por su pregunta. Eso igual es una buena pregunta. Y bueno, normalmente cuando alguien, y pues lo siento, normalmente solo aplica a gente que son es esposas de ciudadanos, no solo de residente. Pero algo interesante es que bajo la ley, cuando alguien fallece, automáticamente, pues cuando alguien ya muera, normalmente está revocado su petición automáticamente. Entonces es algo que, bueno, cuando su esposo falleció, automáticamente revocaron la petición. Bajo la ley hay una forma y no sé cuánto tiempo va a tardar y puede ser un poco difícil para hacer, pero lo que se puede pedir sería humanitarian reinstatement, que sería básicamente, bueno, estoy intentando pensar en la palabra, como restauración humanitaria de la petición, que básicamente la inmigración puede aprobar de nuevo o como restaurar su petición. Y es algo claro que sería algo bueno para que pueda seguir con el proceso. Pero es algo que no sé, porque la petición suya ya metió los papeles en octubre de 2015, todavía no tiene una petición o una aprobación, no sé qué es lo exactamente que está pasando, pero si sigue luchando el caso, va a tener que pedir lo que sería la restauración humanitaria. Entonces, recomiendo, Lorena, que usted hable con un buen abogado, una buena abogada de inmigración, para ver qué es lo que puede hacer con la petición que está pendiente para usted. Gracias por su pregunta. Gracias, abogado. Contestamos la última pregunta de José López. Vivimos en Houston, Texas, y soy soltero de 28 años sin hijos. Tengo TPS salvadoreño. En 2019, mi mamá, que es ciudadana americana, me pidió, ¿cuánto tiempo es la espera? Okay. Y dijo que él está soltero, ¿correcto? Soltero, sin hijos, tiene TPS. Perfecto. Y la mamá es ciudadana que lo pidió en el 2019. Ok. Bueno, gracias José por su pregunta. Esta es una buena pregunta. Y usted cae bajo la categoría F2B. La categoría es para hijos de residentes de los Estados Unidos que tienen más de 21 años y que están solteros. Lo bueno es que este proceso es más rápido que casi cualquier otro proceso para los hijos que tienen más de 21 años. Entonces, ahora yo creo que la inmigración está procesando peticiones de como 2014, 2015, algo así. Entonces, yo sé que pues 3 años más sería una espera bien larga para recibir la residencia, pero me imagino que usted estará esperando otros 3 años, 4 años más para que pueda arreglar la residencia. Algo muy importante es que usted tiene que asegurarse que su dirección está correcta con la inmigración y también, con la inmigración que sería USCIS y también con el Centro de Visa Nacional. Porque en futuro, cuando usted puede aplicar para la visa,
la inmigración va a enviar una carta o un email diciendo, mira, ahora usted sí se puede aplicar y no queremos, claro, que la inmigración envíe la carta o envíe el email y usted no lo recibe o está rechazada o algo así. Entonces, bueno, gracias, señor José, por su pregunta y espero que dentro de otros 2, 3 años, algo así, posiblemente 4 o 5, pueda arreglar la residencia. Gracias y buena suerte. Gracias, abogado. Bueno, hemos llegado a nuestro fin el día de hoy. Quiero agradecerle, abogado, por estar nuevamente contestando a las inquietudes que cada semana nuestra audiencia nos hace llegar. Muchísimas gracias. De nada, y gracias a usted y gracias a todo su equipo con Progreso Hispano News. Así es, muchísimas gracias a nuestra audiencia y también a nuestro equipo de producción. Y nos vemos la próxima semana en nuestro horario habitual de los días lunes a la 1 de la tarde. Hasta la próxima semana.